Un saludo, amados hermanos, y es un privilegio el poder juntos continuar esta serie. Hoy queremos abordar el tema del perdón, el perdón como una solución, el perdón como un reconocimiento que somos vulnerables, reconocimiento que no siempre hacemos lo correcto, facilidades que nos ofrece el Señor. Y también oportunidades extraordinarias de corregir nuestro andar y regresar al camino recto que el Señor tiene para con nosotros. Cuando hablamos cuando hablamos del perdón, viene a nosotros esa famosa frase de los evangelios. ¿Cuántas veces debes revelar esa actitud de misericordia y de dulce racionalidad? ¿Cuántas veces debemos perdonar? ¿En cuántas oportunidades debemos ejercer este derecho? ¿Tiene un límite? ¿Tiene que ser algo con ciertas características o que obedece a ciertas condiciones? ¿O el perdón, de acuerdo a la Biblia, tiene otra connotación? ¿Debes perdonar hasta 7 veces? ¿O el perdón es un poco más amplio? Dice, los débiles nunca pueden perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes. Entre peor sea la condición espiritual de la persona, más reacio se va a presentar ante la posibilidad de perdonar. Entre más fuerte y más crecimiento espiritual tenga el ser humano, mucho más abierto y disponible va a estar para ejercer este poderoso ingrediente que no solamente satisface y bendice la vida familiar y matrimonial, sino que también es algo tan factible dentro de la iglesia y dentro del mundo mismo. Cuando hablamos del perdón, tenemos que primero definir lo que no es perdón, lo que no es perdón, lo que puede constituir una aberración del perdón. El perdón no es aprobar lo que se hizo. Es decir, no significa que usted, si algo está incorrecto o hicieron algo incorrecto con su vida, perdón no significa que usted reconozca o usted valide esa actitud como una actitud fiable, buena y demás. No es eso para nada el perdón. Perdón tampoco es, como algunos dicen, olvidar, negar lo que pasó. Lo que pasó es un hecho real, es un hecho que va a marcar un antes y un después, y es algo que va a quedar en la historia personal de los que estén implicados en este asunto. Por lo tanto, perdón no es negar lo que pasó. Y por ende, ya lo habíamos mencionado, no es olvidar, no es olvidar. Tampoco es rehusar, tomar el daño en serio. Son las personas que dicen, no, pero eso no me dañó tanto, en definitiva no fue algo tan trascendente, bueno, pues dejémoslo así, no era tan importante. No es el perdón, no es rehusar. Y tampoco es fingir que no dolió. Tampoco significa fingir que no dolió. ¿Qué es entonces perdonar? ¿Cómo lo podemos definir? El perdón es la decisión de renunciar al supuesto derecho a una venganza o represalia. Significa renunciar por todo eso que se ha esgrimido sobre su vida, todos aquellos hechos que han afectado su conducta o su integridad física o lo han afectado de algún modo o manera, es renunciar a esa capacidad que usted tiene de vengarse, de pagar con la misma moneda o a veces
con un nivel superior a lo que le afectó a usted o lo que usted calcula que fue el efecto. Es decir, es mirar al ofensor con la posibilidad de liberarse usted del enojo y del resentimiento, que forman parte íntegras de la vida cuando usted sufre algo que daña evidentemente su vida. Cuando miramos en la palabra de Dios el pasaje que hace un momento estábamos citando, pero sin ubicarlo en la Biblia, en Mateo capítulo 18, los versículos del 21 al 22, Pedro se acerca a Jesús y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Una pregunta pudiéramos pensar muy lógica. Bueno, ya perdoné una vez, ya lo perdoné dos, ya lo perdoné. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser esto? Ya no puede ser. Es decir, ya miramos el perdón como esa capacidad de renunciar. Pero ¿hasta cuántas veces yo voy a tener esa capacidad o voy a ejercer ese derecho de renunciar a esa capacidad de vengarme de la persona? Y se pregunta, continúa Pedro interrogando al Señor: ¿hasta 7 veces? ¿Hasta 7 veces? La respuesta de Jesús es muy categórica. Dice: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir que es una magnitud enorme desde el punto de vista matemático. Es decir que el perdón no debe tener límite. El perdón siempre te tiene que pedirle a Dios que le dé esa capacidad de renunciamiento a su venganza. Y como dice la Escritura: mía es la venganza, yo pagaré. Y dejarle al Señor esa posibilidad de subsanar o resolver. Es decir, sonaba como si el Espíritu perdonador fuera una mercancía que se podía pues pesar, medir y contar. Aparentemente, Pedro está pensando bajo estos principios o categorías. Es decir, es algo que yo tengo que ofrecer hasta cierta medida, pero la respuesta del Señor es que es una medida ilimitada, algo que tiene que estar ampliando de una manera extraordinaria, como si se pudiera extender poco a poco hasta un límite bien definido. Pedro está buscando cuál es ese límite en el cual él debe perdonar. Cuando había que entender que eso ya había llegado a su final, Pedro pregunta en una forma cuantitativa. Recordemos que Pedro es producto también de una sociedad farisea donde todo estaba muy bien legislado y había una serie de leyes y formas y maneras, y Pedro está buscando entonces una respuesta dentro de ese marco contextual que él habituaba a vivir. Jesús está tomando dos números perfectos, 70 veces 7, está hablando el 10 y el 7. La multiplicación 7 por 10 y luego multiplica el resultado 70 por 7. El Señor está diciendo lógicamente una forma cuantitativa, pero destruye por completo la suposición del discípulo. Es decir, serían 70 veces por 7, da un número extremadamente grande. Y no está diciendo que cuando llegamos a esa cifra, entonces se acaba la oportunidad del perdón. Lo que está diciendo es que esa oportunidad debe estar siempre lo suficientemente abierta para no dañar tu vida aún más, ni que tú te conviertas en alguien que esté llevando esa venganza a la otra persona que te ha dañado. En otras palabras, Jesús nos enseñó: el espíritu del perdón genuino no reconoce límites. El espíritu del perdón genuino no reconoce límites. Es un estado del corazón. Es algo que tiene que ver con la condición espiritual. Es por eso que los fuertes están en plena capacidad de hacerlo. Y no hablamos de fuerte físico, hablamos de una fuerza espiritual extraordinaria que sea capaz de manejar
esta posibilidad de negarse esta opción y darle ese beneficio a Dios, dejar cada una de estas cosas en las manos de Dios. Por lo tanto, no es una cuestión de cálculo, no es algo que teníamos que mirarlo con límites. En Mateo 18, versículos del 28 al 35, dice así la palabra de Dios: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Continúa Mateo: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Aquel señor, movido a misericordia, le soltó, y dice la Biblia, y le perdonó la deuda. Era una deuda desproporcionada, era una deuda muy grande, de manera que su familia parece que era la última posesión que tenía, que podía ser manejada como agente de cambio para saldar estos eventos, pero esto tenía también un valor sentimental importante para el endeudado, y clama por la misericordia, clama para que el perdón llegue a su vida, clama para que el perdón le cubra, y efectivamente su Señor le cubre con este beneficio del perdón. El principio en que las personas perdonan debe estar siempre dispuesto a hacer parte o a revelar un espíritu perdonador hacia los demás. Entonces, como dice Mateo capítulo 13, versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. Dice el Señor: el que tiene oído para oír, oiga. Los siervos con quienes el rey va a ajustar cuentas, deben haber sido altos funcionarios, probablemente sátrapas, gente evidentemente importante que tenían la capacidad para hacerlo, gobernadores de provincia, no sabemos, pero evidentemente eran personas que estaban en posición para decidir entre una cosa y la otra, cuyo el deber de esta gente era recibir los tributos reales y cobrar elevadas sumas de dinero por lo que el rey estaba haciendo. Un talento ático, el tiempo del talento en que probablemente se hacía referencia, equivale aquí a 6,000 denarios. Si hacemos los cálculos matemáticos, podemos ver que era una deuda extremadamente grande. Por lo menos a razón de 6 denarios por semana, 1 denario por cada jornada laboral, un trabajador le hacía falta 1,000 semanas para ganar un talento. 1,000 semanas para ganar un talento. Para ganarlo solamente, naturalmente le hacía falta mucho más tiempo para ahorrarlo. Y evidentemente para poder pagar la deuda se convertía en una deuda descomunal. Algo extraordinariamente lo que el pasaje nos está contando. Para que él pudiera trabajar y ahorrar ese dinero, evidentemente no iba a alcanzar la vida para poder hacer ningún tipo de cambio. Pero este hombre ya debe al rey 10,000 talentos, no uno, sino 10,000 talentos. Evidentemente, si multiplicamos esto, estamos hablando de algo extraordinariamente fuera de las capacidades permisibles para este ciudadano poder cumplimentar los requerimientos de su deuda. ¿Cómo llegó a tener una suma tan grande? No sabemos. Lo que sí sabemos es que también nuestra deuda puede ser extraordinariamente grande delante de la presencia del Señor, y que el Señor extiende su manto de misericordia y nos perdona, y que Cristo vino a la cruz del Calvario para derramar su sangre preciosa, para ofrecer ese perdón para nuestras vidas. Había estado este hombre vaciando las arcas reales, es decir, el dinero de los tributos recolectados en su provincia debieron haber estado a buen recaudo para el rey, pero por alguna razón no se encontraban en el sitio que debían estar. Habían estado usando este dinero para sus propios propósitos, y parece que sus propósitos eran demasiado costosos,
porque la deuda que había adquirido era extraordinariamente grande. Evidentemente, no sabemos muchas cosas de esta parábola. De hecho, la palabra de Dios nos declara que las parábolas no van a responder todas nuestras interrogantes, sino que nos plantean una problemática para a partir de ella construir una verdad o ofrecernos una verdad importante. No tiene tanta importancia desde el punto de vista de lo que estamos abordando, el tema del perdón. Cuando él se presentó ante el rey, lo que sí sabemos es que no tenía dinero. En realidad estaba cargando una deuda de 10.000 talentos. Evidentemente era imposible que lo pudiera cubrir. Los hechos son los siguientes. En Éxodo capítulo 22, versículo 3, hablaba de un hombre que se había hecho deudor por robo. Y en Levítico 25:39 describe el equivalente a un contrato o un aprendizaje voluntario, no patrocinado. No era una esclavitud, pero tenía que hacerlo. En Nehemías se condena la esclavitud por deuda, y Isaías también lo hace, indicando que Dios no vendió a Israel, sino que por medio de su iniquidad Israel se vendió a sí mismo. Finalmente, en Amós se condena a los deudores insolventes, es decir, los que no podían pues pagar su deuda. La palabra originalmente usada aquí es pagar o pago. Indica que el deudor debe resolver. En otras palabras, de acuerdo a la ley donde este hombre vivía, él tenía la necesidad de resolver, pero era imposible desde el punto de vista humano que lo pudiera realizar o que lo pudiera hacer. En otras palabras, si miramos esto, este siervo estaba totalmente abrumado al comprender la gravedad del castigo que se avecinaba. ¿Y a qué recurre? Recurre al perdón. Recurre al perdón. Evidentemente, Dios siempre está para nosotros para perdonar nuestra deuda tan grande. No niega a este hombre que él no debía esta suma de dinero. Evidentemente, él sabe que la debe. Por eso, el texto dice que se postra ante su Señor, primero reconociendo que estaba sobre él, reconociendo su autoridad, reconociendo su grandeza, y en segundo lugar, y pidiéndole a ese Dios poderoso y Dios grande que le sostenga y le bendiga. ¿Cuántas cosas están dispuestos para hacer un hombre para salir de una situación tan horrible como la que este hombre está hablando? Mirando, en resumen, podemos comprender algunas características de lo que pasaba con este siervo. Primeramente, estaba abrumado. Cuando el perdón, es decir, ¿qué nos lleva a necesitar el perdón? Bueno, la persona hoy mismo fue ejecutado, un señor que había mató a su esposa y a los hijos de la esposa, y por muchos años estuvo pidiendo pues clemencia, diciendo que había sido como un invento, un embuste, algo así, pero hoy fue finalmente ejecutado este hombre. Evidentemente estuvo abrumado buscando misericordia y no la alcanzó. Estaba abrumado, pero alcanza misericordia. Este hombre no tiene explicación. ¿Cómo explicar que gastó tanto dinero? No hay manera en que lo pueda hacer. Opta por implorar perdón, y promete lo imposible. Dice: yo pagaré. ¿Cómo vas a pagar? Es imposible que lo puedas hacer. ¿Cuántas cosas está dispuesto a hacer un hombre para escapar de una situación tan horrible? Incluso si usted lo mira desde algún ángulo, se puede percatar que está mintiendo. No hay tiempo ni oportunidad para que pueda pagar una deuda pero tan extraordinaria. El corazón del siervo, este siervo, está lleno de compasión. El Señor del siervo está lleno de compasión y lo deja ir libre y le perdona la deuda. ¡Qué bendición! ¿Cómo sería la alegría de este hombre que experimentó al ser despojado de este peso tan enorme que pesaba sobre sus hombros, que lo mantenía abrumado y lo mantenía en las condiciones que acabamos de describir anteriormente? Pero viene el perdón a su paso,
Viene el perdón para ofrecerle esa oportunidad extraordinaria. Por compasión del Señor, le concede el perdón. Y este está pues completamente libre de la deuda, no solamente de la deuda, sino todas las implicaciones que acabamos de ver en los libros del Antiguo Testamento, y lo deja ir libre. Es decir, libre de la deuda y también libre del castigo. De ambas cosas, este hombre se encuentra pues libre. La historia que nos cuenta este pasaje bíblico nos habla de la bendición del perdón. La historia tiene un giro extraordinario. ¿A qué se debe este giro? A la compasión del rey. Verso la crueldad del siervo. Nosotros como familia, como seres humanos, qué importante es que lejos de la crueldad que muchas veces esgrimimos y queremos aplicar todo ahí al dedillo en la familia, en los hogares y demás, tengamos también la compasión para percatarnos de que nosotros mismos no somos perfectos y tampoco nuestros familiares no lo son, y tenemos muchas veces que ofrecer ese punto de garantía que se llama perdón y ejercer esa capacidad tan maravillosa. El mismo siervo que habíamos mostrado que se había mostrado una misericordia tan maravillosa, la Biblia nos sigue contando que al salir de la presencia del rey, con su consiervo que solo le debía 100 denarios, él debía 10 talentos, y este le debe 100 denarios, en comparación con la deuda anterior, es un equivalente de 1 entre 600,000, la suma que le estaba perdonando. Ahora hace este hombre que recibe un trato de tanta compasión, lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Hace notar que comenzó esta crueldad. Entonces le decía: págame lo que me debes. Cuando no actuamos en capacidad de ejercer ese perdón sobre las personas que están en nuestro alrededor, entonces hacemos o tomamos esta actitud. No nos recordamos la grandeza del perdón que Dios ejecutó sobre la vida nuestra. Y en detrimento de eso, queremos que las personas se comporten con nosotros no de la misma manera que nosotros nos comportamos para con Dios. La reacción del consiervo fue de esa manera: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Él acababa de hablar con el Señor y le dijo exactamente lo mismo: yo lo puedo hacer, yo quiero pagar en parte, pero no recibe para nada este sustento o esta ayuda. Hay un poco de cambio, ¿no? Cayó postrado o cayó y le adoraba, diciendo, lo que está diciendo es que cayó delante de otra persona. Pero la suma de dinero era tan insignificante, y es por eso que nosotros tenemos que sanar de nuestro entorno familiar. Y tenemos que tener en cuenta que a veces no nos han perdonado, pero usted debe ser un perdonador. Usted debe ser un José que cambió la historia de su familia. Usted debe ser aquel que está dispuesto a marcar la diferencia y hacer un hito en su vida. La falta de clemencia, al insistir en que la persona debe pagarle de alguna manera a como diera lugar, está mostrando una falta de clemencia tremenda. Yo te invito a que tú seas con tu familia perdonador y clemente, y que aprendas a recordar todo lo que Dios ha hecho para tu vida. ¿Cuáles son las consecuencias de no perdonar? Si no lo hiciéramos, ¿cuáles serían las consecuencias? Primero, en el sentido físico, hay úlceras, dolor de cabeza, insomnio. En el sentido psicológico, ansiedad, depresión, enojo, irritación, amargura. En el sentido espiritual, afecta la comunión con Dios, esclaviza. Todo eso ocurre cuando tú no perdonas. Dios te ha llamado a perdonar, pero cuando tú no lo haces, todo esto se va acumulando en tu vida. Y Dios te ha pagado, te perdonó una deuda extraordinariamente grande, pero tú no eres capaz
de una deuda pequeña, de pequeños errores que han tenido contigo, de perdonarla de igual manera. Cuando tú no tienes en cuenta de esa manera, te estás comportando como alguien inclemente. Un estudio del 2001 confirmó la correlación con los recuerdos dolorosos y el estrés. Cuando los individuos que se animan a perdonar, el grado de estrés disminuye. Es importante que usted se anime a perdonar por las implicaciones que esto pueda tener. Otro estudio en el 2003 en universitario habla de que el perdón tuvo un efecto beneficioso sobre la salud, de disminución de la ira y los pensamientos negativos, de la ansiedad, la tristeza, la depresión, la tendencia al consumo de alcohol y de drogas, disminuyeron cuando la persona tuvo esa capacidad de perdonar. Uno de los investigadores sobre el perdón, Ever Warney, escribió: los individuos que no perdonan los agravios cometidos suelen tener indicadores de salud muy negativos. Peor, el funcionamiento del sistema inmunológico, que queremos tenerlo ahora muy elevado con toda esta etapa. Ahora hay un énfasis tremendo en medicina en ese sentido. Mayor tasa de enfermedades cardiovasculares y quizás se están, en otras palabras, según este escritor, se están castigando a sí mismos. Se están castigando a sí mismos. Recordemos entonces la cruz del Calvario. En este lugar fuimos perdonados. En este lugar fuimos perdonados. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Por qué no ejercer el perdón sobre nuestra familia? ¿Por qué no ser igualmente clementes y misericordiosos con nuestra gente? No debía también tener misericordia para tu compañero como yo tuve misericordia de ti. Esa fue la respuesta que la palabra de Dios nos está diciendo. Se destaca así la inmensa de la deuda, el asombro del carácter generoso que muestra el Señor y la bajeza o negatividad del perdón. Por lo tanto, no era una obligación permanente. Es deber de este hombre, está lleno de incesante ingratitud, dejar que la misericordia del Señor siga siendo un patrón propio de sentimiento y de ayuda. Gálatas dice de la siguiente manera: eres instrumento de Dios para restaurar a tu hermano. Tú eres un instrumento de Dios para restaurar a tu hermano. ¿Qué heridas piensas que tienes que te ofendió? ¿Qué heridas tienes? ¿En qué te hirió? ¿Qué heridas tienes? ¿Qué heridas has causado tú? ¿Cómo el Señor te perdonó? ¿Por qué tú no puedes perdonar de igual manera? ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué necesidades tienes? ¿Qué necesidad tiene la persona en la cual hoy tú estás con esa raíz de amargura y esos rencores por ella? Ora por la persona pidiendo sanidad y restauración para su vida. Perdona, libérate de esas tensiones. Esa es una manera muy propia y muy oportuna para alcanzar esta felicidad. Cuando vas a hablarle o a escribirle de esa situación, todas son tareas que podemos hacer para que tú y yo miremos el perdón como una solución. El perdón como una solución que nos permite sanar de nuestro entorno familiar. Que Dios les bendiga y permite el Señor que podamos aprender juntos de la palabra de Dios y de todas las implicaciones importantes, relevantes que tiene para nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por la bendición que tú nos ofreces, por el perdón que tú nos regalas y por el cuidado que tienes para nuestras vidas. En el nombre de ti oramos. Amén. Dios les bendiga.